fue una buena medida. Yo valoro el que fuera una aprobación unánime por parte de la Cámara de Diputados, porque justamente va de la mano de lo que queremos construir. No solamente conocer y reconocer los 120 años de historia que tenemos con Japón, sino que reconocer también el presente que tenemos y hacernos cargo del futuro. Y en ese sentido, yo como autor de esa iniciativa, en la cual agradezco a todos los comités parlamentarios que la hayan puesto sobre tabla y además la hayan aprobado, lo que queríamos justamente plantear relaciones concretas. Nosotros queremos ir avanzando en temas tan específicos como son la integración cultural, económica, pero también, por ejemplo, el diálogo político. Y desde ese punto de vista, los diálogos políticos no solamente tienen que ser buenas intenciones, sino que tienen que desarrollarse. Una amistad tiene que tener un fiato. Yo creo que en el siglo XIX, cuando se inició las relaciones entre Chile y Japón, el Océano Pacífico era el espacio que nos dividía, esta gran masa de agua que nos dividía. Hoy en día el siglo XXI es el puente que nos une. No cabe duda que el siglo XXI es el siglo del Pacífico. Basta ver el TPP o la Alianza para el Pacífico, qué sé yo, como distintos organismos multilaterales en el punto de vista de las relaciones comerciales, pero también más allá de eso, las relaciones interpersonales. El Pacífico es el centro de desarrollo a nivel mundial, el centro de contacto comercial, desarrollo de contacto tecnológico. Qué sé yo, si todo lo que se hace en China, por ejemplo, sale finalmente o llega por el Pacífico, son ese tipo de situaciones que nosotros tenemos que hacernos cargo. Y con Japón somos un país que tenemos una alianza estratégica, o sea, 120 años de historia no es un cumpleaños más, sino que es un aniversario que tenemos que nosotros celebrarlo, conmemorarlo con responsabilidad y conociendo lo que significa eso. Nosotros tenemos muchísimo que aprender de Japón y Japón tiene muchísimo que aprender de Chile. En primer lugar, reconociendo cuáles son las principales condiciones que ellos tienen para poder generar un método de acercamiento desde Chile hacia Japón y a su vez desde desde Japón hacia Chile podemos nosotros conseguir etapas, pero para detectar justamente cuáles son esos 3 puntos, 4 puntos específicos, si no hay que buscar acá tampoco construir todo el universo, sino que reconocer cuáles son los 3 puntos fuertes de Japón y cuáles son los 3 puntos fuertes de Chile, podemos hacer un complemento y además una sinergia que va reflejado en el mejor desarrollo de los pueblos de ambas naciones. Casos concretos como el Día del Tsunami, por ejemplo, que lo presenta Japón ante las Naciones Unidas y donde Chile tiene un rol protagónico para su aprobación. Fueron situaciones que quizás son muy simbólicas, pero que para Japón y para Chile tienen mucho significado, porque nosotros, el tsunami no es la historia de una película de terror, es la realidad que vivimos, tanto japoneses como chilenos. Y no solamente eso, sino que cuando tenemos movimientos telúricos fuertes en Chile, los tsunamis normalmente son en Japón, o viceversa, podríamos tener un tsunami nosotros a partir de un movimiento telúrico en Japón. Ese tipo de situaciones son súper concretas y son súper específicas y tenemos que partir reconociéndolas. Y para reconocerlas tenemos que tener el ánimo de sentarnos a dialogar y para eso tenemos que tener el ánimo de ser complementarios. Lo que buscó ese proyecto de acuerdo es justamente sentar las bases políticas desde el Congreso Nacional, desde otro poder del Estado, que no tienen la exclusividad en el desarrollo de las políticas exteriores, pero sí tienen el complemento de la diplomacia parlamentaria. Por lo tanto, es tan importante el diálogo político. Una de las cosas fue aprobar este proyecto de acuerdo y lo otro, cuando nos visitó el presidente de la Liga Interparlamentaria Japonés-Chile, Rui Chinoya, lo que se firmó acá un documento junto con el presidente de la Cámara de Diputados y con el presidente del Senado fue justamente el poder, con motivo de la conmemoración de los 120 años, iniciar a partir del próximo año un diálogo político que se desarrolle en un año en Chile, un año en Japón. Por lo tanto, cada 2 años vamos a ser Chile o Japón el país sede de este diálogo político. Por lo tanto, más allá de las buenas intenciones, las buenas energías que podamos poner cada uno de los que estamos a cargo de esto, sea un diálogo institucionalizado, cosa que no solamente se proyecte lo que queremos soñar en el futuro, sino que nos hagamos cargo de ese futuro. Tuvimos desde temas tan simbólicos como plantar un árbol en los jardines de nuestro Congreso Nacional, aquí en Valparaíso, en donde tiene que ver con un árbol que es bastante simbólico para la cultura japonesa, que es el sakura o el cerezo. Entonces, ese tipo de hechos, cada vez que florezca en el mes de septiembre, ese cerezo que va a estar lleno de flores blancas,
y nos va a recordar que cada año se cumple una etapa donde se tiene que reverdecer, reflorecer justamente la relación entre ambos países. Ese tipo de hechos son muy simbólicos y nosotros quisimos dejarlo registrado. Hablamos también del diálogo político, de lo importante que es hacerlo, y Japón también lo va a estudiar para poder concretarlo. Pero también hablamos de la complementariedad que tenemos que tener nosotros como Congreso. Por ejemplo, las aprobaciones de tratados de libre comercio, o tratados libres de, no sé, de aduana o de intercambios jurídicos o judiciales, que los Congresos tengan la prioridad en poder analizarlo, en poder enriquecerlo y poder aprobarlo. Así fue como en diciembre del año pasado nos comprometimos con el embajador de Japón en Chile y hicimos la aprobación de un decreto que permite la exención tributaria a tantos exportadores e importadores de ambos países. Ese tipo de hechos son súper concretos. Estamos ahora abriendo diálogos, por ejemplo, para traer escuelas robóticas en áreas de minería y agricultura. Particularmente estamos partiendo esto en la región de O'Higgins, justamente en la Universidad de O'Higgins, que es una universidad del Estado recientemente creada, en donde estamos trayendo un diálogo complementario, y es una gestión que hemos hecho a nivel parlamentario y no a nivel del gobierno. El gobierno efectivamente valora esto y nos apoya, y lo reconocemos, pero son diálogos que se pueden concretar, sobre todo en Japón, en donde Japón tiene un sistema político que es parlamentario, en donde ya los parlamentarios, nuestros colegas, son muchas veces ministros de Estado. Entonces, cuando tú conversas con tu colega, con tu par japonés, estás hablando a veces con tu par, estás hablando con el ministro de Educación, ministro de Ciencia y Tecnología, ministro de Agricultura, ministro de Relaciones Exteriores, por ejemplo. Y de hecho, el propio diputado Rui Shinoya, que es el que nos visitó, él fue ministro de Educación, Ciencia y Tecnología. Concretamos, por ejemplo, una reunión con el senador Guido Girardi, que es actual vicepresidente del Senado, en donde aquí la gente también puede darse cuenta que las fronteras políticas muy legítimas que podemos tener no son barreras que nos separen, al contrario. Yo como presidente de la Liga, en este caso chileno-japonesa, abro las puertas para que ojalá nos enriquezcamos. Tuvimos ahí, por ejemplo, poder traer a especialistas japoneses al Congreso del Futuro, que es un congreso que está trayendo mucha esperanza para las nuevas generaciones. Ese tipo de situaciones son las que están por descubrirse y por construirse con Japón, y son infinitas. Partimos con reuniones del primer nivel en lo político. Tuvimos reuniones con el presidente del Parlamento, de la Dieta japonesa. Tuvimos reunión con el secretario general del Partido Liberal, que es el actual partido gobernante, que es finalmente quien determina quiénes son los que usan los cargos, que es el señor Nikai. Tuvimos reunión con el ministro de Relaciones Exteriores, con el ministro de Educación. Tuvimos reunión además con el príncipe Akishino, que es uno de los príncipes herederos al imperio japonés. Ellos tienen un protocolo y una casa imperial de las más antiguas del mundo. Entonces tuvimos un diálogo muy enriquecedor donde fuimos recibidos por las primeras autoridades del Estado. Además de eso tuvimos reuniones con los principales CEO de las compañías que están invirtiendo en Chile: Mitsubishi, Mitsui, Sumitomo, Nippon Mining, Marubeni. Esas 6 compañías tuvimos, o sea, si tú sumas el patrimonio que ellos tienen invertido en Chile, suma 64.000 millones de dólares. Estamos hablando que puede ser más que el PIB de cualquier país. Entonces, estamos hablando que hablamos con tomadores de decisiones en lo económico sumamente importantes, a quienes les quisimos plantear que la amistad no solamente para la foto, sino que también hay que concretarla, y los 120 años de amistad son una herencia que tenemos, pero la responsabilidad del futuro depende de nosotros, los que estamos en distintos cargos, ellos en el nivel privado, nosotros como tomadores de políticas públicas, los policy makers, que se llama en inglés. Entonces estuvimos hablando de eso, tuvimos un buen feedback de ellos, también notamos preocupación de parte de ellos por ciertas reformas que sienten que le impactan a sus inversiones, como son las reformas tributarias, laboral. Nosotros lo podemos entender también, pero Chile es autónomo y su democracia así determina quiénes son las mayorías que deciden finalmente las distintas reformas. Siendo yo de la oposición, no tengo por qué no tener una postura de Estado, y finalmente lo que represento es el interés del Estado de Chile. Además de eso, tuvimos reuniones con líderes políticos de una zona que puede ser como muy histórica, pero que está muy en boga en este momento, que es la ciudad de Hiroshima. Estuvimos con el alcalde de Hiroshima y con el presidente del consejo de Hiroshima, que es como una especie de parlamento pequeñito de la ciudad. ¿Por qué? Porque en Chile fuimos a honrar a la memoria de los mártires de la bomba atómica de Hiroshima, que no porque hayan pasado 40, 50 años deje de estar presente, todo lo contrario, pero además fuimos en medio de las pruebas nucleares que estaba haciendo Norcorea en ese mismo tiempo. Por lo tanto, fuimos a solidarizar y a condenar enérgica y públicamente las acciones que está llevando a cabo Norcorea. En ese sentido nos agradecieron mucho que un país tan lejano, que quizás esa radiación
ese riesgo no nos va a llegar. Nosotros se lo dijimos tal cual, si atacan o amenazan a Japón, también atacan y amenazan a Chile. Por lo tanto, tuvimos una serie de reuniones que son sumamente enriquecedoras. Y después de eso también visitamos plantas de tecnología, visitamos un invernadero inteligente, por ejemplo, donde tú ves cómo se produce una lechuga sin tener un rayo o un haz de luz del sol. Todo es con luces solares, por ejemplo, con agua que está con agua certificada, que tiene tantos nutrientes, qué sé yo. O sea, te das cuenta cómo ellos en pequeñitos espacios son capaces de suplir la naturaleza. Eso permite mejorar la calidad de vida, finalmente, porque accedes a productos de primera calidad, muy bien procesados, pero también te hace hacer un complemento. O sea, Chile tiene extensiones de tierra como para poder cultivar alimentos para justamente vender, por ejemplo, al mercado japonés, al mercado del Asia-Pacífico, pero también tenemos que nosotros preocuparnos de producir no solamente cantidad, sino que calidad. Y en primer lugar, pensando en nuestra gente y también poder compartir eso al resto de los países del resto del mundo.